Dios hasta aquí me acompañó con su gracia y cariño. Y a veces lo vemos, y yo les soy sincero, la mayoría de las veces no lo veo. Lo voy a poner en primera persona, soy de olvidarme de las bondades de Dios. Soy de olvidarme de que las cosas pasan por Él. Y en la escuela tengo un recuerdo muy lindo. En tercero de escuela íbamos a plantar trigo, a sembrar trigo, y acá doña Ángela sabe de eso. Íbamos a sembrar trigo a un campo de un compañero. Entonces arábamos con un buey. Cuando se cosechaba el trigo, no sé cuánto tiempo es para cosechar el trigo, volvíamos, cosechábamos el trigo. Después, no sé si se dice desgranar el trigo, ¿no? Sacar los granos. Después hacíamos la harina, debe haber otros procesos en el medio. Y después hacíamos el pan. Y después de hacer el pan, ¿qué hacíamos? Nos comíamos el pan. Entonces, para comer ese pan, nosotros estábamos en tercera escuela, estuvimos un año trabajando para comer ese pan. En ese momento, capaz que como niño, no me daba cuenta de lo que estaban haciendo. Pero los educadores creo que estaban cuidando esto de mantener la perspectiva histórica de lo que somos, de saber que las cosas no se generan por generación espontánea, sino que hay causalidad del Señor en nuestras vidas. Y hay una historia que está en 1 Samuel 30, que a mí me gusta mucho las películas así bélicas, históricas y eso. Y este es un guión, parece un guión de una película bélica histórica, pero es algo verdadero. 1 Samuel 30. Dice así, el título es David derrota a los amalecitas. Estamos en el reinado de Saúl y David está con unos hombres, todavía no es rey, va a ser rey, pero todavía no lo es, y está como ahí a la deriva en el reino, ¿no? Dando vueltas. Y dice así, al tercer día, David y sus hombres fueron a Siclag y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Siclag la habían asolado y la habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que viven allí, chicos y grandes. Aunque no habían matado a nadie, y miren esta expresión que usa Samuel, simplemente se los habían llevado cautivos. Simplemente, imagínense lo que era, ¿sabes? Pero simplemente, ¿no? Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. 5. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo, te ruego me traigas el efod. Abiatar se lo llevó y David consultó al Señor. ¿Qué es el efod, Lucas? Es como una pechera, un símbolo religioso, ¿no? Como para consultar a Dios se ponían como una pechera de cobre. Era la tradición en esa época. Abiatar se lo llevó y David consultó al Señor y le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo, ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. Hasta ahí, sacame ahí la imagen. Así. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? David se había ido de su campamento. ¿Y quién había invadido? Las amalecitas habían invadido y se habían llevado cautivos ¿a quiénes? Mujeres, niños, niñas y ancianos. Personas mayores, hay otra versión dice ancianos. Y
es interesante ver cómo la Biblia rescata las voces de las víctimas, ¿no? En esta solada que hacen estos invasores, la Biblia rescata que los que más sufren cuando hay una situación así son los niños, las niñas, las personas mayores y las mujeres. Hasta hoy sigue siendo así. Cuando hay un desastre, cuando hay cualquier tipo de catástrofe, esto sigue siendo así. Y es interesante ver en el texto algunos aspectos vamos a ir desglosando el texto en algunas partes. Cuando aparecen estas voces en los textos está bueno prestar atención, ¿no? Entonces, primero que nada, ver cómo se rescata que los que más sufren en una situación así son estas personas. Lo podemos ver hoy, en esta pandemia, los que más están sufriendo, no sé si están de acuerdo, son esos grupos humanos, ¿no? En el verso 4 dice, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Vieron que nosotros no somos muy de expresar sentimientos, ¿no? Acá en Uruguay somos como de no mostrar sentimientos hacia afuera. Capaz que acá en la iglesia también nos cuesta mostrar sentimientos, nos cuesta levantar las manos para adorar, nos cuesta hacer ciertas cosas. Pero en Oriente, en esta zona, es muy común, cuando alguien tiene un lamento, cuando alguien tiene una necesidad, no guardarse y esconderse, sino todo lo contrario. Mostrarle a todo el mundo que te estás lamentando, gritar a voz en cuello, como dice acá, ceniza, romperte la ropa, era algo que se hacía público, era una manifestación pública del dolor. Nosotros no estamos muy acostumbrados a ver eso, tenemos otra cultura, más de reprimir esos sentimientos y que no se vea nuestro dolor. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu lamentación, cuál es tu dolor en este tiempo? Estos hombres estaban dolidos porque habían perdido sus hijas, sus hijos y sus mujeres. Y el botín, ¿no? Pero ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es nuestro dolor en el día de hoy? ¿De qué te tenés que lamentar? ¿Podés decírselo a Dios eso que te pasa? A veces ni siquiera pensamos que podemos quejarnos ante Dios. Y todo lo contrario, podemos quejarnos ante Dios, podemos lamentarnos ante Dios. Los salmos todo el tiempo hay lamentos y quejas. Lamentaciones es un libro litúrgico que usan los judíos en varias fiestas en el año para lamentarse. ¿Y cuál es la función esta de lamentarnos frente a Dios? De quejarnos frente a Dios. Hay un teólogo que dice que sirve para reducir la violencia, es decir, me quejo a Dios antes de reventar al otro. ¿Se entiende? En este caso no pasó, pero en otros contextos puede pasar, ¿no? Entonces, si tenés algún dolor, si tenés alguna dolencia, alguna lamentación, podés hacerla a Dios. Él no te va a juzgar, no te va a no oír, al contrario, te va a oír. En el verso 6 dice que David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues le dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Halló fuerzas en el Señor su Dios. Se fortaleció en el Señor su Dios, dicen otras versiones. Otras versiones dicen que se animó en el Señor su Dios. La versión antigua dice que se esforzó en el Señor su Dios. Entonces, ¿cuál es tu lamento hoy? ¿Cuál es mi lamento? Dice que David halló fuerzas, se fortaleció, se animó. ¿En quién? En el Señor su Dios. Es interesante que no dice solo en el Señor, sino que dice en el Señor su Dios. ¿No? Lo hace personal. Podemos, hermanos y hermanas, fortalecernos, no en nuestras fuerzas, sino en el Señor, mi Dios, nuestro Dios. Fíjate que Jehová es tu corazón, no es tu propia prudencia. Verso 9, vamos a seguir leyendo ahora, sí, ponelo por favor.
Verso 9. Sigue la historia. David consulta, se pone esa pechera extraña y Dios le dice que vaya o que no vaya. Que vaya. Es interesante, en el dolor, también David, escuchando que lo querían matar, no acude a sus propias fuerzas o no acude a estratagemas políticas, sino que acude a consultar a quién, al Señor. En el medio del dolor, acude a consultar al Señor. Dice que David partió entonces con sus 600 hombres, verso 9, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. Iban 600, ¿cuántos cruzaron? 400. 200 se quedaron, ¿por qué? Estaban cansados, capaz que la angustia ni siquiera les daba para seguir. Y habían hecho como 26 kilómetros también. Y ese torrente era en la época de lluvia, sé que crecía ese caudal y algunos no podrían cruzar. Verso 11. Y esos que siguieron hallaron en el campo a un egipcio y lo llevaron ante David. Lo alimentaron con pan y le dieron a beber agua. También le dieron pan de higos secos y 2 racimos de uvas pasas. Qué interesante la comida de esa época, ¿no? Para los que les gusta cocinar. Higos secos y 2 racimos de uvas pasas. Y el egipcio comió y recobró el ánimo, pues hacía 3 días con sus noches que no había comido ni bebido nada. Verso 13. Luego David le preguntó: ¿quién eres y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió: sirvo a una amalecita que me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal, está muy enfermo. Pues habíamos hecho una incursión al Negev de los cretenses y de Judá, y también al Negev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Siclag. Y David le preguntó: ¿me puedes llevar hasta esa tropa? El egipcio dijo: lo haré, si me juras que no me matarás, ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente. 16. Y como David se lo juró, el egipcio lo llevó a donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio a la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado los filisteos y de la tierra de Judá. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todos los que los amalecitas habían robado, liberó también a sus 2 mujeres. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera, y los hijos y las hijas las devolvió David a sus padres. También se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Cuando David llegó al torrente de Besor, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo salieron a recibirlo, y al verlos David los saludó en paz. Pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla, había algunos que eran egoístas y malvados, y estos dijeron: a estos no les corresponde nada del botín que capturamos. Que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. Pero David le dijo: no se porten así, hermanos míos. El Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esa banda de malvados que nos atacó nos había arrebatado. ¿Quién va a darles la razón en este caso? El mismo derecho tiene el que entra en combate como el que se queda al cuidado del bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Y desde aquel día y hasta la fecha, esto quedó establecido como una ley y ordenanza en Israel. Cuando David llegó a Siclag, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje: aquí tienen este presente, se lo quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes. El regalo se los envió a los que vivían en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Sheramel, en las ciudades de los Kenitas, en Jormá, en Corazán, en Atac,
en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. David fue y el Señor le presentó, ahí encontraron a quien, a un egipcio. ¿Cómo estaba ese egipcio? Estaba abandonado, pues estaba enfermo, lo dejaron ahí en el desierto para que muriera. Lo dejaron ahí y David le promete perdonarle la vida y lo lleva, ¿no? Es interesante que primero le da, antes de preguntarle nada, le da de comer y de beber. Parece eso de clemencia para los vencidos, ¿no? Sí, es interesante. Hay... ¿Eh? El egipcio se sacó el cinto de oro. Sí. Cuando David captura todo esto, imagínense, recupera todo. Los amalecitas, como dice el dicho, no hay que festejar antes de tiempo, ¿no? El otro día estábamos jugando un partido con los adolescentes, nosotros estábamos de técnico con un compañero, y uno elude al golero, patea para el empate, y el técnico de al lado mío grita ¡gol! El golero se para, corre, y la manotea en la línea. Y yo le digo, ¿para qué lo secaste? ¿Viste esa expresión que tenés? De no festejar antes de tiempo, ¿no? Los amalecitas estaban festejando antes de tiempo, estaban ahí borrachos, todo de fiesta, y... Cuando vos lees las cosas no sabes. Y no festejar antes de tiempo. David, con ese botín, podría tener todo el derecho. La gente mismo decía, este es el botín de David. O sea, David recuperó, danos nuestras hijas, nuestras cosas, pero todo el ganado es tuyo, ¿no? Y David, sin embargo, toma otra decisión, ¿no? Toma la decisión de dividirlo, ese botín. ¿Y lo divide entre quién? Eran 600 hombres. 400 habían ido a luchar y se acuerdan que 200 se quedaron cansados antes del río, ¿no? David lo quiere dividir entre todos, por partes iguales. Y unos malvados, ahí unos egoístas, ¿qué dicen? ¿Qué le dicen a David? ¿Está bien hacer eso o no? No, ¿verdad, Silvia? Que no, ¿cómo va a dividir eso si estos se quedaron de acá, sentados, descansando? Nosotros fuimos, arriesgamos la vida y vos querés dividirlo entre todos. No es justo. Y a mí me hace pensar esto también en la gracia, ¿no? Que la gracia no es justa para mi criterio humano. La gracia es injusta, entre comillas, lo digo obviamente, ¿no? Que no se malinterprete. Porque para mi criterio, para mi egoísmo, para mi maldad, uno siempre tiene la cabeza del merecimiento, ¿no? Si vos luchás, merecés. Si no luchás, no merecés. La gracia es todo lo contrario, es la gracia. Para el que se quedó y para el que fue. Y en la iglesia también es así. Yo siempre me peleo con un hermano acá, que no lo voy a nombrar, Luis Stoll, que dice, no, yo estoy en mi casa, no puedo ir a la reunión de jóvenes. Y él se pone como a lamentarse, aplica esto de lamentarse. Y yo siempre le digo, Luis, vos tenés el mismo, no sé si se dice mérito, o misma influencia, porque estás orando, estás participando, nos estás sobreviviendo, nos estás sosteniendo, que los que estamos acá. Y en la vida de la iglesia también es así. El valor del que ora, el valor del que ofrenda, el valor del que va. Es un trabajo en equipo, no es un trabajo de competencia. Es un trabajo en unidad, de cooperación, no de competencia. Nos enseñaban el otro día en una reunión. Y yo ponía acá que nuestro egoísmo y maldad no nos impidan compartir las victorias que el Señor nos da. El que va a la batalla tiene el mismo pago que el resto y viceversa. Y a veces nosotros no aplicamos esto. Entonces, que podamos compartir las cosas buenas que Dios nos da. Porque David dice que esta victoria fue por Dios, no fue por ellos. Dios se la dio, que aprendamos a compartir. Y está esa tríada, como nombré recién, ¿no? Que es orar, ofrendar e ir. Las tres cosas, orar, ofrendar e ir. En la que estemos cooperando, estamos sirviendo al Señor. Pensando también en los ancianos, ¿no? A veces yo escucho a mi abuelo que a veces se siente como que molesta o no sé qué. Y a veces sí molesta. Pero en realidad lo que le quiero decir al abuelo y a los ancianos es que no molestan, que no son una carga, en el sentido del que estoy hablando. Y dice que David no solo repartió con esos 200 hombres el botín, sino que, ¿qué hizo? Lo llevó a los demás. ¿Qué demás?
Todos esos nombres extraños, está. Todas las ciudades que lo recibieron a él, pues saben que David andaba con ese grupo de gente que eran endeudados con el rey Saúl, eran gente que estaba desplazada. Me hace acordar un poco ahora que nombraste al Éxodo también, ¿no? Andaba con gente que no estaba en el centro del reinado de Saúl, ¿no? Como el Éxodo, ¿se acuerdan que tenemos ese relato de que se iba juntando gente desplazada, endeudada? En el Éxodo del pueblo oriental. Que de hecho un tema apasionante es el paralelismo entre el pueblo hebreo y el pueblo oriental. Está excelente ese paralelismo. Pueden hacerlo, no es el tema de hoy. Comparte con las ciudades que lo habían recibido a David. David no solo se queda con el botín, entre los 600, sino que lo manda a los pueblos y a las ciudades que lo habían recibido, que lo habían acogido, que le habían dado comida, que le habían dado armas, animales. Se acuerda de dónde estuvo él antes. David todavía acá no es rey. También podemos decir que David era un buen político, porque sabiendo de que iba a ser rey y que a Saúl le quedaba poco tiempo, él ya va ganando como el favor, ¿no? de las regiones, porque él iba a ser el futuro rey. Pero pueden ser las dos interpretaciones o las dos juntas, ¿no? Un buen político, pero también alguien que se acuerda de aquellas personas que lo ayudaron. Y así nosotros también, no somos generación espontánea. Si estamos acá es porque Dios estuvo haciendo cosas antes y somos parte de un eslabón, como una cadena, somos un eslabón en esa cadena de la gracia. Y le voy a pedir a alguien que lea, por favor, Mateo 10:7. Vamos a leer varios versículos. Y le voy a pedir a ustedes que estén leyendo. Le voy a pedir a Alicia que lea Mateo 10:7. Mateo 10:7. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Bien, creo que lo leí mal. Era el texto que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia, seguir pasando de gracia lo que hemos recibido. Primera Pedro 5:5. ¿Quién lo tiene? Y alguien que vaya buscando 1 Corintios 3:6 al 9. 5:5. Ahora te digo, espérame. 1 Pedro 5:5. Te escuchamos, Belén. De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros por humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Someternos a los mayores. Recordar, acá en la iglesia también hay autoridades, hay un equipo pastoral, hay autoridades. Someternos a los mayores, someternos mutuamente, ¿no? Es lo del evangelio mismo, ¿no? No ser servido, sino servir. Someternos a los mayores. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Estos soldados de David que no querían compartir, Dios seguramente los resistió, ¿no? Pero le da gracia a los humildes. 1 Corintios 3:6 al 9. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 3:6 al 9. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. El eslabón de la gracia, ¿no? Uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. No es por nuestras fuerzas, sino que es Él el que da ese crecimiento. Segunda Timoteo 1:5. ¿Quién lo puede leer? Y alguien que vaya buscando Juan 4:38.
Segunda Timoteo 1:5, Fernando. Dice, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Recordar las personas que nos han inculcado la fe. Juan 4:38. Emanuel. Evangelio de Juan. Yo los he enviado. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes han beneficiado de sus trabajos. Ahí está. Estamos cosechando cosas que otros sembraron y estamos sembrando cosas que otros van a cosechar. ¿Sí? Somos como eslabones en la cadena de la gracia. Tenemos lamentos y dolores. Esforcémonos y fortalezcámonos en el Señor nuestro Dios. Reconozcamos con humildad lo hecho por otros. Que hacemos un alto. Lo que han hecho otros. Antes de mí. Si yo estoy acá es consecuencia de algo. Volvemos Y la acá en la iglesia vista. siempre tenemos la costumbre de apagar el celular, ¿no? O guardar el celular, no usar el celular. Pero ahora les voy a dar una contraorden y les voy a pedir que usen su Y nos celular. Y vamos a terminar pensando, pensá vos, en qué persona Por lo que tú identificás has hecho. que están los eslabones antes en esta cadena de la gracia y que Y vos nos vas acá gracias a esa alegramos. persona en parte, ¿no? Que Dios usó a esa persona para que vos estés acá. Por tu Entonces, si no salvación. tenemos celular, no pasa nada, lo vamos pensando, después le tomamos una llamada o le comentamos. Entonces vamos a poner la canción que cantamos hoy de Santiago Benavides de fondo y vamos a mandar mensajes, a mandar WhatsApp. Permiso. De tu fiel Ahora sí, vamos a mandar WhatsApp para agradecer y reconocer enviados al mundo. hubo alguien antes. ¿Sí? Que Dios usó otra. Te damos la gloria. Así que pensemos, bueno, nuestros fueron acá, Te damos las gracias. padres. Te Bueno, yo reconozco acá públicamente a mis abuelos, sabiendo mis padres. que el tuyo es Hermanos, todo el honor. Señor, te adoramos. Nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos. Ven, sigue cambiando nuestro corazón. Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista hacia lo que viene. Y estamos seguros que habrás de guiarnos